El pequeño secreto, capítulo 6, inciso 1, donde se prueba lo dicho con algunos ejemplos. 1. El caso de Benito. Era Benito un joven amigo nuestro. Pero su vida no era para mantenerlo en buena amistad con Dios. Cada mañana obtener que se levantara era un problema. 3 veces lo llamaba la mamá y todas las veces respondía: sí, mamá, ya me levanto. Y se volvía para el otro lado y seguía pereceando. Solamente cuando escuchaba los taconazos del andar del papá por el entablado, se levantaba y salía corriendo, no por bueno, sino por miedo a los latigazos que no eran agradables. Al colegio casi siempre llegaba tarde. En las clases era de los más desaplicados. Los compañeros, por molestarle, decían: Benito, en la única columna de la libreta de calificaciones en la que logra sacar 10, es en la columna que dice fallas. En todo lo demás sale reprobado. A misa el domingo no iba o llegaba tarde. Y llegar tarde a misa es pésima educación con Dios. Lecturas jamás hacía porque su tiempo era para jugar, comer y dormir. La abuelita le repetía que su lema era el de Pinocho: jugar, comer y dormir es la vida para mí. En los juegos a casi nadie le gustaba estar en su equipo porque como era tan despreocupado, no hacía nada por ganar y casi siempre perdía. Cuando había que hacer un oficio, su frase consabida era: a mí no me toca. Dormía en los sermones y cuando había que hacer un mandado, siempre comisionaba a sus hermanos, pero nunca se acomedía a ir él. Pero un día el padre encargado de la clase de religión en el colegio anunció una convivencia en un sitio bastante apartado del plantel. A Benito le agradó la noticia no por ir a hacer algo, sino por cambiar de ambiente y por darse un paseo. A la convivencia fueron casi todos los del curso y el predicador fue un padre especializado en hablar a la juventud. Lo primero que se propuso fue desperezarlos. Nada de piscina a principio de la convivencia, ni de ratos muertos o de no hacer nada. A trabajar desde el primer momento. Empezaron por la batalla del calentamiento y entre risas, cantos y juegos, el pobre Benito sudaba la gota gorda porque allí el asunto era en serio y el que había planeado ir a comer, a bañarse y a dormir, nada de eso encontraba tan a la mano. Una cena frugal a las 8 y trabajo en grupos hasta las 10 de la noche y asamblea general hasta medianoche. Cuando se fue a dormir estaba rendido. Hacía años que no trabajaba y ahora le tocaba hacerlo. No seguimos describiendo cómo es una convivencia dirigida por un educador que sepa hacerla, porque muchos de nuestros lectores ya las han hecho y saben lo fructuoso que son y cómo se hacen. Pero lo que queremos recordar es que aquel líder que dirigía la convivencia supo convencer de tal manera a los jóvenes acerca de lo importante que es gastarse y desgastarse por el bien de los demás. 2 Corintios 12:15. Y les convenció de tal manera de que Dios tiene los éxitos, pero solo se los regala a los que se esfuerzan, que Benito empezó a sentir como una oleada
de nueva vida que corría por sus venas y un deseo de actuar y de no perder un momento de su precioso tiempo. El predicador, que era un entusiasta propagandista del pequeño secreto, les hizo una interesantísima charla acerca de este método tan práctico para lograr volverse mejores, y les narró ejemplos verdaderamente impresionantes de personas que a él le constaba habían cambiado su vida por completo desde que empezaron a practicar este maravilloso secreto. Luego les sugirió muchas frases y pequeñas oraciones para que el que bien quisiera escogiera alguno de esos lemas y lo tomara como su secreto. A Benito le impresionó de manera muy particular la descripción que el libro de los Proverbios hace del perezoso y que el conferencista les leyó con voz pausada y vibrante. He pasado por el campo del perezoso. Estaba todo invadido de malezas, las cercas derrumbadas, y al verlo medité en mi corazón y aprendí esta lección: que el perezoso gasta su vida un poco en dormir y otro poco en perecer, un rato en cruzar sus brazos dormitando y otro en no hacer nada, y así lo ataca la pobreza como un atracador y le llega seguramente la miseria como un correo. Proverbios 24:30. ¿Hasta cuándo, perezoso, seguirás perdiendo tu tiempo? Mira las hormigas que durante el tiempo seco trabaja incansablemente y así obtiene el alimento para cuando llegan las lluvias torrenciales. Proverbios 6:6. Y les narró la antigua fábula de la cigarra y la hormiga. Durante el verano la hormiga trabajaba y la cigarra o chicharra cantaba. Pero llegó el invierno y la hormiga tenía abundante comida almacenada, mientras que la cigarra empezaba a aguantar hambre. Entonces se fue donde la hormiga y con todo respeto le dijo: Señora hormiga, ¿pudiera usted proporcionarme un poco de esos alimentos que en tanta abundancia tiene almacenados? La hormiga, escondiendo la llave del granero detrás de la espalda, le preguntó: Señora cigarra, ¿qué hacía usted en el verano? Yo cantaba alegremente todo el día, respondió la chicharra. Ajá, dijo la hormiga muy seriamente, con que usted cantaba mientras yo trabajaba. Ahora aguante hambre mientras yo como sabrosamente, y cerrando la puerta, dejó a la hambrienta cigarra sin darle nada. Y comentaba el conferencista que esta escena se repite todos los días. Jóvenes llenos de cualidades y de inteligencia, que malgastan sus vidas sin prepararse para el futuro, simplemente perdiendo el tiempo en no hacer nada. Y en cambio otros, quizá con menos cualidades que ellos, aprovechan bien el tiempo preparándose con el aprendizaje serio de una ciencia o de un trabajo. Pasan los meses y los años, y los que así se prepararon obtienen buenos puestos y triunfan económicamente y llegan a ser personas de valía. En cambio los perezosos irán de fracaso en fracaso hasta la ruina total de su personalidad. Terminó el predicador escribiendo en el tablero una serie de lemas o frases, por si alguno deseaba escoger uno para tomarlo como su pequeño secreto. A Benito el que más le agradó fue este: que te agrade Jesús mi conducta, y se propuso repetirlo muchas veces para tratar de dominar su pasión dominante, que era la pereza. Volvieron a casa con esa alegría desbordante que experimentan los que asisten a las convivencias espirituales, y al día siguiente los familiares empezaron a notar el cambio radical de nuestro joven estudiante.
Al escuchar la primera llamada de su mamá a las 5:30 de la mañana, se levantó rápidamente, hizo la señal de la cruz y se fue a la ducha a bañarse, cosa que no acostumbraba antes porque su pereza le hacía decir que esto le podría traer constipación. El conferencista les había insistido que un buen baño de ducha varias veces por semana aleja mucho la pereza y fortalece en gran manera el sistema nervioso, y que entre más fría esté el agua, más provechosa es para la circulación. Y cosa rara, aquel día tendió su cama. Temprano salió de casa y en ese lunes, al llamar lista, ya no tuvieron que decir sus compañeros: Benito no ha llegado. Allí estaba y respondió fuertemente su presente. En aquella semana cada una de sus tareas fue impecablemente bien presentada y cada lección la respondió exactamente. Algunos profesores empezaron a extrañarse de este cambio, pero la que más se admiraba era la mamá. No había tenido que pedirle 2 veces un favor. Bastaba decirle que fuera a hacer un mandado o que hiciera algún oficio en casa y ya estaba allí prontamente actuando. Y los hermanos, que con sorna lo llamaban antes el "a mí no me toca", comentaban ahora que Benito se acomedía a todo y que ya no mandaba a los otros hacer lo que a él le correspondía. Al final del mes, cuando entregaron el boletín de calificaciones, sus padres se quedaron admirados. Era una mejoría total. Varias veces le preguntaron en casa y en el colegio cuál era la causa de tan radical cambio, y él infaliblemente respondía: es un secreto y los secretos no son para contar. Cuando le preguntaban el porqué de este gran cambio en su modo de obrar, Benito se le limitaba a responder: es un secreto, un pequeño secreto. Al fin, un día, el padre director espiritual del colegio, ante la insistente curiosidad de los padres del joven, le preguntó: dime, Benito, ¿en qué consiste el tal secreto que ha producido tan notable mejoría en tu modo de actuar? Y el joven respondió: padre, cuando fui a la convivencia le oí decir al conferencista que había un remedio muy eficaz para lograr alejar los defectos y adquirir cualidades, que ese remedio se llama el pequeño secreto, y que consistía en escoger una frase, oración, eslogan para repetirlo muchas veces durante el día. Yo escogí que te agrade, Jesús, mi conducta. Y cuando mi madre me invitaba a levantarme por la madrugada y siento que la pereza me invita a seguir dormitando, pienso: que te agrade, Jesús, mi conducta, y salgo rápidamente de la cama y me doy un buen baño. Cuando quisiera llegar tarde al colegio o gastar en televisión el tiempo de mis tareas, o dormir tranquilamente durante las explicaciones o los sermones, o no hacer oficios ni favores, me acuerdo de mi pequeño secreto y digo interiormente: que te agrade, Jesús, mi conducta, y empiezo. Yo sé que a Jesús no le agrada que yo me pase el tiempo sin hacer nada, y que si se siente muy contento cuando me ve actuar y ayudar a los demás. Y creo que nuestro Señor, al ver mis buenas calificaciones de este mes, debe haber quedado muy contento. Espero seguirle agradando día por día y mes por mes. El padre director, charlando un día con el conferencista de la convivencia, le decía: siga recomendando el pequeño secreto en sus conferencias, porque he visto entre mis alumnos cambios admirables.